Hoy vamos a empezar a iniciar esa segunda parte de la serie de cambios necesarios. Si tú la has visto, la semana pasada hablamos un poquito, está en YouTube ahí, tú la puedes ver en YouTube. Pero creo que lo que vamos a hablar hoy son cosas, esas cosas que estamos hablando ahorita aquí, son cosas, así es como si estuviéramos tú y yo ahí en unos tacos platicando así. Te has juntado con personas que se juntan así a hablar ya como que, como así sin filtros, ¿no? Así como que, echa la platicada sin filtros. No, pues yo veo esto por aquí, esto por acá. Entonces, estas próximas pláticas son más como al crudo, más así como que, o sea, puede ser un poquito, eh, puedo a lo mejor totalmente atinarle en cosas de la vida, pero no es nada personal, ¿eh? No es nada personal, pero son cosas que a veces es bueno que se hablen, porque muchas personas cambian solamente cuando ya es necesario cambiar. Y creo que nosotros hacemos esos cambios necesarios anticipadamente, vamos a poder tener una vida con un propósito y un significado mucho mayor de que podemos imaginar. Así que estamos ahorita en medio de la serie de cambios necesarios. La semana pasada hablamos un poco sobre la sabiduría de anticipación, cómo Dios quiere que anticipemos nuestra vida. Si no has visto ese video, ahí está en YouTube. Ahí pusimos en el grupo de WhatsApp el enlace. Pero hoy vamos a iniciar otra parte, que me voy a ver así como medio, con lo que voy a decir como que medio como, o sea, hoy vamos a aprender, hoy vamos a aprender cómo predecir nuestro futuro. Me puedo escuchar así como que, ¿cómo? O sea, ¿cómo predecir nuestro futuro? O sea, ¿cómo Dios nos puede enseñar a predecir gran parte de nuestro futuro? Y esto muchas veces no lo pensamos porque estamos tan ocupados, tan agobiados, a veces estamos tan centralizados en un entorno muy chiquito, en una burbuja de pensamiento, que muchas veces no nos da o nos nubla el entendimiento y la sabiduría. Entonces, estas próximas semanas y que estamos hablando, estamos extrayendo eh, consejos de alto nivel en sabiduría para poder conducir nuestra vida a otro nivel, ¿no? Y, y, y yo les quiero comentar que estos próximos minutos va a estar interesante, ¿no? Cómo predecir nuestro futuro, o sea, cómo predecir nuestro futuro, cómo hacerle para poder ser sabios en lo que hacemos. Muchas personas, nada más quiero que ponerlo ahí en la mesa nada más, muchas personas, la gran parte, todos en alguna área de nuestra vida hemos caído en esto. Muchos de nosotros solamente cambiamos cuando es necesario cambiar. Ponte a pensar, cuando a lo mejor tenías una novia que no te aguantaba, ya te decía, ¿sabes qué? Y ya no seas así, haz esto acá, y hasta que no te dejó, cambiaste. O a lo mejor si tenías un vicio de algo y ese vicio de algo te trajo una enfermedad, hasta que no vino la enfermedad, cambiaste. A lo mejor si estás casado o estuviste casado, a lo mejor ese divorcio o ese problema matrimonial te hizo que cambiaras, ¿no? Entonces muchas veces el ser humano a veces nuestra naturaleza es no cambiar hasta que tengamos que cambiar. Entonces esta serie de pláticas extraídas de la Biblia totalmente habla de cambios necesarios, cosas que tú y yo deberíamos de ajustar para no estar viviendo solamente en de modo reactivo y nada más estar haciendo ajustes cuando ya se nos viene el mundo encima, ¿no? Vemos la historia, ¿no? Es que yo viví así, pero cuando me pasó esto, o el hecho de que me sucedió esto, que yo en el fondo ya sabía, y yo ya sabía a lo mejor en el fondo que tenía que cambiar eso, y eso, pero cuando me pasó esto es cuando cambié, o cuando entendí, o cuando así. Entonces la Biblia, la semana pasada hablamos un poquito de la anticipación, ¿no? Dice la Biblia en Proverbios que el prudente, el sabio, ve el peligro y lo evita. El inexperto, o sea, el no sabio o el tonto en palabras coloquiales, va y sufre la tragedia, ¿no? El golpe, va y sufre las consecuencias, ¿no? O sea, el golpe de la vida, el problema de la vida te da la lección. Entonces hay gente que dice, no, es que la lección uno aprende a golpes y del fracaso se aprende. Bueno, es obvio que sí, no, uno aprende del fracaso, pero dice la Biblia también que en la abundancia de consejos está la sabiduría. O sea que si tú y yo nos llenamos de consejos constantemente de parte de la Biblia, de personas más sabias, vamos a poder construir un mejor futuro y una vida significativa, ¿no? Así que estas próximas semanas de la semana pasada y hoy vamos a estar explorando un poquito más esto, ¿no? Cambios necesarios van a ser temas, a lo mejor puedo decir algunos ejemplos que te identifiques totalmente,
pero bueno, no es nada personal, ¿eh? Ya me conocen, ¿verdad, Fran? No es nada personal, así que les voy a pedir que se pongan ahí mucha atención. Ahí tengo una pregunta, los pueden escribir aquí en el chat, aquí los vamos, viendo, leyendo, y estas cosas que estoy diciendo yo, que estoy platicando yo, esta serie en particular es una serie con lecciones a nivel personal que obviamente yo he aprendido y muchas de esas lecciones han sido medio a golpes. O sea, han sido como que el golpe me dio la lección. Es como otras han sido cosas que sí alcancé a agarrar consejos previos y evité un problema. Pero son cosas que yo las tengo muy presentes porque cambiaron radicalmente mi manera de vivir. Y yo quisiera que, como esto me ha ayudado muchísimo, yo quisiera también que fuera ayuda para cada uno de ustedes, ¿no? Así que me pueden escribir preguntas por ahí por el chat, me pueden interrumpir también, no hay problema, y aquí estamos, ¿no? Así que, ¿cómo la ves, Efren? Edmundo, Bien, Mariana, David, aquí Carlos, ¿todo bien? ¿Todo bien? emocionado por la Maricel. plática de hoy. Sé que va a estar bueno. Les recomiendo a todos, antes de empezar la plática, ya se la saben, apunten en su teléfono o en si traen un pluma o papel, apunten una pregunta. O sea, ¿cuál es tu intención estando aquí? Like, Sí, 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 eh, sí, sí. ajá, ¿qué estás buscando? O sea, porque al final del día vas a encontrar lo que estés buscando, ¿no? Entonces, David va a compartir muchas cosas muy chingonas. Dios va a estarlo guiando en su palabra para que comparte el mensaje adecuado y en este caso, esa, cómo lo va a guiar va a depender pues Ah, de las intenciones de todos los que estamos aquí, así que no seas como un espectador pasivo. Mi invitación es que seamos espectadores activos en ese sentido. sí, sí, sí. De hecho, les comento, bueno, al final les voy a dar un anuncio, al final, ahorita no, al final. Este, hay algo que me di cuenta y va a sonar muy obvio en la vida. Por ejemplo, si yo no sé qué tanto sepas tú de agricultura, o yo no soy experto, pero pues un poco he estado conociendo un poco estos últimos años, un poquito de cómo funciona eso. Pero yo no sé, es obvio lo que voy a decir. Si yo tengo una semilla de tomate y la siembro afuera de mi casa o en una tierra donde se da tomate, yo no puedo decir que si es una semilla de tomate ahí y yo no puedo decir, ¿saben qué, muchachos? De aquí va a salir un árbol de limón. Es un poquito ilógico, es un poquito como que no tiene sentido, o sea, como que, David, no va a salir un árbol de limón. Pero si yo les digo, no, 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 estoy convencido de ver que estoy encontrando toda la actitud de que si yo riego esa semilla todos los días, de ahí va a salir un árbol de limón. Y todos me van a decir, David, ocupas asesoría, ocupas orientación, no estás entendiendo cómo funciona la vida. Así no funciona la vida. Por más ganas que le eches, por más actitud que tengas, por más fertilizantes que le eches, por más agua que le eches, por más que la cuides a ese arbolito, esa semilla, no va a dar un árbol de limón, va a dar un tomate. Y es obvio, ¿no? Eso es por qué sucede porque yo sembré una semilla de tomate, no una semilla de limón. Obvio. Y eso sonaría muy obvio y muy tonto, ¿no? Pues sí, David, es obvio. Pero qué curioso que en nuestra vida cotidiana así funcionamos la mayoría de las veces. O sea, dense cuenta que muchas veces estamos esperando cosas en la vida que no hemos sembrado. Esperamos que nuestra vida emocional sea de una manera, nuestra vida relacional sea de otra manera, una manera. Tenemos expectativas de cómo queremos que sea nuestro estado financiero, nuestro entorno familiar, nuestra armonía con nuestros seres queridos. Que queremos a lo mejor tener cierto estatus relacional, no sé, de soltero a casado, de casado a papá, mamá, no sé. O sea, o a lo mejor estás esperando algo, pero a veces no, el esperar obviamente no es suficiente. Nuestra vida se va a construir en proporción a lo que sembremos. Por eso la Biblia dice aquí, en Gálatas 6:7 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Y esto, en unas cosas son muy obvias, ¿no? Si tú haces todo este ejercicio, si comes muy bien, vas a cosechar un cuerpo saludable, ¿no? Y salud y salud. Si tú todos los días ahorras y aprendes a invertir, pues vas a cosechar una estabilidad financiera. Eso es obvio. Pero hay cosas más internas también en tu vida. Tiene que ver con madurez,
tiene que ver a veces con qué también manejas tus emociones, cosas de una claridad en tu mente, qué tan desintoxicada está tu mente, que tienes una visión clara de lo que Dios tiene para tu vida, a lo mejor sí, a lo mejor no. No basta con pensar en tener cosas buenas o lograr cosas buenas, sino cosas que tengan una trascendencia en tu vida y que potencien y te lleven a vivir la vida que fuiste creado a vivir. Yo sé que estas preguntas son muy profundas, ¿no? ¿Cómo descubro vivir la vida que fui creado a vivir? Lo podemos ir decodificando próximamente. Es toda una ruta que Dios nos pone para eso, ¿no? Pero muchas veces así vivimos como que nuestra vida se convierte en un accidente de cosas, ¿no? Y tú puedes escuchar cuando estabas en la secundaria, o tienes 15 años, 16 años, tú conoces a muchachos ahí que tenían muchas expectativas, ¿no? Decir, es que yo quiero esto, yo quiero lograr lo otro, yo quisiera esto otro, yo quisiera que para acá, pero una cosa es lo que esperamos, otra cosa es lo que estamos sembrando y regando. Y estés consciente o no estés consciente, todos los días haces dos cosas en tu vida, dos cosas. Siembras semillas nuevas y riegas semillas que sembraste anteriormente. Eso es lo que sucede sin que te des cuenta. ¿Cómo inviertes tu tiempo? No, 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 fíjense cómo cambia la vida, por ejemplo. Si tú inviertes 1 hora y media, 2 horas viendo televisión, tu mente va a tener un crecimiento, tu vida de algo. Pero no es la misma que si tú lees diario 2 horas un libro de crecimiento espiritual y personal. Te van a llevar resultados totalmente diferentes. O sea, inconscientemente todos los días estás sembrando cosas con todo lo que haces y estás regando semillas que sembraste anteriormente. Entonces, a lo mejor te ha pasado, ¿no? Que has pensado alguna vez, voy a hacer unas preguntas como que pasan, ¿no? Me puedes hacer preguntas aquí, fíjate. ¿Alguna vez has pensado por qué en ocasiones te encuentras en situaciones que parecen injustas o demasiado duras a lo que mereces? ¿Sabes qué dices? A lo mejor es que yo no merezco esto. ¿Sabes qué? Es que yo no merezco, a lo mejor, no merezco vivir así, o no merezco que me pase esto. A veces hay cosas circunstanciales que nos pasan porque así es la vida, ¿no? Pero la Biblia dice en Romanos, dice que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios conforme a su propósito. Hay cierto porcentaje en nuestra vida que pasan cosas porque pues nos pasaron, ¿no? Y que a lo mejor ni siquiera sembramos nada para él, pues no lo merecíamos, a lo mejor sí. Pero muchas veces, y eso es otra perspectiva bíblica que podemos ver más adelante. Yo me refiero a otro 90%, donde muchas veces lo que tú siembras es lo que vas a cosechar y tú estás inconforme con lo que estás cosechando. Entonces, eso sucede todo el tiempo, ¿no? A veces pensamos en la vida, en áreas de nuestra vida, que la vida no es injusta, no es justa, perdón. Pensamos que no es justa, este, pero este principio de la siembra y la cosecha es un principio espiritual. Por eso, a mí me gusta lo que yo aprendí hace unos años. Estoy tirando puros consejos que yo he vivido a lo largo de mi vida. Lo aprendí a golpes, unos y otros a consejos, ¿no? Yo me di cuenta de algo. Me di cuenta que nuestra vida es más sabio construir nuestra vida sobre leyes espirituales que sobre tendencias. Hay personas que toman decisiones en base a tendencias, pero esas tendencias a veces van y vienen. Pero cuando tú construyes tu vida en base a principios espirituales, esos principios espirituales son cosas que van a sucedan, hay internet o no hay internet, esté nublado o no esté nublado. O sea, si tú construyes tu vida sobre esos principios espirituales de manera sabia, estás asegurándote que vas a construir una vida muy trascendente y muy significativa independientemente de la tendencia del momento. Como esto que estoy hablando, son principios bíblicos que están desde hace miles de años, ¿eh? Fíjate, miles de años. No son principios que salieron hace un año. No fue una actualización del algoritmo ni un software. Son principios milenarios que cuando tú los aplicamos, todo nos cambia. Por eso es muy importante este principio aprenderlo. ¿Por qué es muy importante aprenderlo? ¿Por qué? Porque esto va a hacer que construyamos una vida totalmente significativa. Voy a poner algunos ejemplos.
Una vez llegó una señora conmigo. Yo tenía como unos 19 años más o menos. Llegó una señora con su hijo. Su hijo tenía como 15. Y me decía, David, no, perdón, ya me equivoqué, que son tantas historias, ¿no? El señor tenía como 20 años, yo tenía como 25. Y llega el muchacho y me dice, la mamá, perdón, David, yo quisiera que mi hijo se casara con una muchachita, muy buena muchacha, que fuera así, 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 pero pues no, pero pues es que, pues como que no, mi hijo como que no se le ha dado encontrar una muchacha así, así, así y todo. Y yo conocí al muchacho, yo lo conocía. Y yo le decía, mire, mire señora, con todo respeto, ahí cometió unas imprudencias, ¿no? Pues a lo mejor no tengo que decirle tan así, ¿verdad? Pero su hijo es un desastre, le dijo. O sea, su hijo es una fichita, pues es un personajazo, pues. Entonces, la verdad, o sea, yo ni si yo tuviera hijas de su edad, yo jamás se la recomendaría que anduviera con su hijo, porque usted lo educó, mire cómo lo educó. O sea, y la señora estaba sufriendo porque su hijo se la llevaba, era un desastre en todo y hasta, fíjate, y hasta la fecha, hasta ahorita, sigue el muchacho muy desorientado por muchas cosas, o sea, pero ¿qué pasa? Que sus papás sembraron mal en él. Sus papás eran adictos al casino, así, tenían una estructura de vida un poco distorsionada y eso afectó a su hijo. ¿Y qué pasa? Su hijo, pues los elementos que tiene su hijo de su familia, pues no son tan fuertes, pues. Entonces obviamente que Dios renueva y restaura y todo, sí, pero ¿qué pasa? Que esperamos algo que no hemos sembrado, ¿no? Es como cuando llega alguien y me dice, David, yo quiero casarme con un muchacho así, y 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 que sea así todo, y que sea para acá, y que sea no sé qué tanto, y yo le pregunto siempre, ¿y tú, y eso que tú buscas? O sea, la persona que tú buscas, ¿eres tú la persona que busca, la persona que estás buscando? Una pregunta, no sé si me entendió lo que quise decir. O sea, ¿eres tú la persona que busca, la persona que buscas? Y a veces podemos tener expectativas de yo quisiera cosechar algo así, pero yo no he sembrado nada para ser la persona que busca a la persona que estoy buscando. Es un ejemplo nada más. A lo mejor en el dinero. Queremos a lo mejor tener una realidad financiera de tal manera, pero tenemos una estructura de hábitos de consumo y de administración muy equivocados, muy equívocos, ¿no? Es que no puedes aplazar la satisfacción y te gastas desproporcionadamente más de lo que tú puedes hacer, ¿no? Son principios muy básicos, ¿no? O sea, por ejemplo, una vez me dijo un pastor allá en Australia, me decía, hay un principio muy básico en el consumo de las finanzas personales, por ejemplo. Compra lo que puedas pagar en efectivo. Sé que eso que estoy diciendo es súper impopular, o sea, es como que es muy como obvio, ¿no? O sea, como que es sí, pues como obvio, ¿no? O sea, sí, compra cosas que puedas pagar en efectivo. Ese es un principio básico, mega básico de kindergarten de finanzas personales. Súper básico. Compra cosas porque si no lo haces así, la deuda te va a quitar la paz, la deuda te va a tener acorralado y te vas a vivir paralizado, simplemente por no aplazar la satisfacción. Es un ejemplo de decisiones que sombramos que nos traen resultados resultados injustos o dolorosos en la vida. Pero lo que sucedió, que estuvimos sembramos mal en las decisiones que tomamos. Entonces, por eso es bien importante revisar cómo estamos sembrando, ¿no? Esa es nuestra vida. O sea, porque eso predice tu futuro. Ahorita, por ejemplo, le voy a preguntar, a ver, Mariana, los más chiquitos de aquí, ¿quiénes son más chiquitos? Bueno, Carlos, Mariana, Mario, Efren, por ejemplo, no sé si hay más chiquitos, pero bueno. Eh, ¿Qué estás ahorita tú sembrando que vas a cosechar en el 2030, por ejemplo? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué vas a hacer ahorita para cosechar en el 2030? ¿Qué vas a hacer ahorita? ¿Qué es lo que hoy estás haciendo en tu vida integralmente a nivel espiritual, relacional, familiar, financiero, desarrollo personal, espiritual, todo? O sea, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Y en qué te vas a convertir en 5 años con lo que estás sembrando hoy? ¿Y cómo vas a seguir regando esas semillas? ¿Qué estás haciendo, por ejemplo?
Son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Ahí les va, fíjense, porque a veces, muchas veces, yo tengo el privilegio, es un privilegio ese, yo creo, de parte de Dios, del poder escuchar a muchas personas, escuchar a muchas personas, muchas historias, muy bonitas, y pero muchas historias también muy trágicas también, ¿no? De crisis, de cosas que dijo, híjole, eso se pudo haber evitado si hubieras anticipado esta crisis hace 10 años, ¿no? Si hubieras sembrado correctamente, si hubieras tomado decisiones más sabias en esto y esto y esto, ¿no? Eso puede pasar. Pero fíjate, lo que pasa, que muchas veces, a veces somos irresponsables en construir un futuro sabio y trascendente. Somos muy irresponsables en. Entonces, este, a muchas veces esa irresponsabilidad, hay otras personas que cargan son siendo afectados por nuestra responsabilidad, ¿no? Este, por ejemplo, la responsabilidad siempre termina siendo la carga de alguien más, ¿no? Cuando a veces actuamos de manera irresponsables en estas cosas, lo que pasa es de que tarde o temprano alguien va a pagar las consecuencias de nuestra irresponsabilidad. Este, eso puede ser a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de emprendedores. Este, eh, por ejemplo, alguien de ustedes, no quiero que me cuenten, tampoco quiero saber, o sea, fueron afectados por sus padres. A lo mejor el entorno familiar donde creciste tú, a lo mejor sin papá o sin mamá, no estoy diciendo que no estoy diciendo que le echaste ganas y pudiste salir adelante, no, no, estoy diciendo ese entorno familiar en el que tú creciste fue producto de lo que tu papá y tu mamá sembraron. O sea, ellos sembraron esa realidad. Ellos sembraron para que esa realidad fuera la que tú creciste. Y a lo mejor hubo cosas en tu familia que a lo mejor tú dices, pero ¿por qué me tocó vivir a mí esto? Pero probablemente fue porque tus papás, tus abuelos, sembraron irresponsablemente y tú creciste, tú te fuiste, estuviste en un entorno que fue construido como producto de lo que ellos estuvieron sembrando en sus vidas. O sea, te salpicaron. Y eso también va para el lado bueno, ¿eh? Es que esto es como que no tiene como una tendencia, es lo bueno o lo malo, las dos cosas, funciona para las dos cosas, en lo bueno, ¿no? Ah, me tocó esto y esto y esto, este, este, y esto me trajo una realidad muy favorable. ¿Por qué? Porque mis papás sembraron esto y esto y esto. O a lo mejor en tu vida, yo he hecho esto por años y esto, y me ha dado este resultado en mi vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante revisar eso. Por eso, aquí en Gálatas 6:5 dice, cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Este, es importante reflexionar que tu responsabilidad de hoy puede convertirse en la carga pesada de alguien más en el mañana. Por ejemplo, hace mucho escuché esta frase que me gustó. Tú primero formas tus hábitos y luego tus hábitos te van a formar. Entonces, son cosas que pasan, ¿no? Otro punto importante es la cosecha, a veces es más grande, pero a veces tarda en que llegue, ¿no? A veces sembramos, estamos sembrando y no vienen los resultados, pero eventualmente van a venir, ¿no? Este, a veces, y obviamente más de lo que sembraste, ¿no? Tú estás sembrando cosas y vas a obtener a veces más de lo que sembraste, pero a veces tarda más, ¿no? Eso es importante, ¿no? A veces, no es proporcional ni justo, pero a veces, pero así funciona, ¿no? Entonces, es bien importante que cada decisión que tomamos en la vida, vean ustedes como una semilla que va a producir un fruto en el futuro. Han conocido solteros, escúchenme solteros, has escuchado esas historias de que, ay, yo estuve con este muchacho o esta muchacha y salí bien dañado por esto y por esto y por lo otro y todo ese show, ¿no? Y a veces pasa de que duras años en sanar. Y a lo mejor tienes otro novio o otra novia y ya te agarra a ti herido o herida y de repente se pone compleja la relación. ¿Pero por qué? Porque anteriormente, por una mala decisión relacional que te afectó y te está dando una realidad un poco compleja. Que se puede corregir,
Pero el punto aquí es de que tenemos que tener cuidado porque toda decisión que tomamos todos los días es una semilla que estamos sembrando. Entonces, esto, obviamente la idea es aprovecharlo para que sea para nuestro favor, ¿no? O sea, este, podemos comenzar hoy a que esto sea algo que se vaya a nuestro favor, ¿no? No estoy diciendo que todos son resultados malos para nada, ¿no? Pero fíjate lo que dice aquí en Gálatas 6:9, me encanta lo que dice aquí, dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Este, Cuando tú comienzas a hacer lo correcto, las recompensas también van a ser desproporcionadamente buenas y mayor de lo que imaginaste. De hecho, esta plática le puse como nombre aquí, este, una vida, le puse una vida, la vida desproporcionada, ¿no? Porque a veces, si siembras mal, tienes resultados muy catastróficos, que es peor, es como que es mucho más de lo que sembraste. No esperabas que fuera algo tan malo, ¿no? Pero a veces viceversa también es igual. Siembras muy bien y a veces las bendiciones te llegan de abundancia en muchas maneras, hasta que tú dices, wow, sientes como que no lo merezco, ¿no? Es como desproporcional. Pero siempre lo que siembras hoy va a determinar la cosecha del mañana, ¿no? Y así que hay que hacernos estas preguntas, ¿no? Tenemos que decidir bien qué vamos a plantar todos los días. ¿Qué semilla vas a sembrar todos los días? O sea, ¿dónde inviertes tu tiempo? ¿De qué te estás construyendo internamente? Este, Estás creciendo en madurez emocional, espiritual, porque eso va a ser eso va a traer como consecuencia buenas decisiones y semillas bien plantadas en nuestra vida. Siempre cuando me toca hablar con alguna persona, que está en una crisis. De hecho, yo no sé si ustedes sepan, pero yo me tocó, hace unos años hace un par de años, estudié 2 años una especialidad en consejería a personas en tiempos de crisis, ahí en Estados Unidos, en Fresno. Y siempre que nos tocaba atender a una persona en crisis emocional, siempre la pregunta que nos teníamos que hacer siempre es, a ver, vamos a revisar cuáles son sus recursos internos, ¿no? Espirituales, intelectuales, emocionales, que internamente qué tiene la persona, para ver qué es lo que ha sembrado en su vida, para ver cómo enfrentamos esta crisis, ¿no? Y te das cuenta que muchas veces, a veces no hay nada, pues, ¿no? O sea, internamente cero. Cero, cero, cero desarrollo interno en su vida a nivel de todas las áreas, ¿no? Y muchas veces, ¿qué pasa? Que, que cuando estamos en crisis, estamos en una crisis, hay que revisar el origen de las cosas. A veces no es nada más reparar los síntomas. Ay, es que pasa a veces, ¿no? Una vez hablé con un matrimonio. Tenemos un problema matrimonial bien fuerte. Pero ¿qué crees, David? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué crees? Le pagué una operación, una cirugía plástica a mi esposa y me costó como 60,000 pesos, pero con eso se calmó 3 meses. 3 meses, le pagué una cirugía plástica, un dineral que le costó, y ya con esa cirugía plástica, mi esposa ya 3 meses no hubo problemas. Después de los 3 meses, agárrate otra vez se armó toda la bronca ahí. ¿Qué pasó? Que no estabas atendiendo el problema de origen. Entonces es como una anestesia temporal para que todo se calme temporalmente. Así no funciona esto. Entonces tenemos que revisar siempre, cuando haya un problema, yo me pregunto, ¿qué es lo que se sembró de origen? ¿Dónde inició el problema? ¿Dónde fue el origen del problema? ¿En un pensamiento equivocado? Una idea un entendimiento muy limitado de las cosas, una inestabilidad emocional, un daño emocional del pasado, este, qué es el por qué la persona hace ese tipo de tendencias, patrones aprendidos de sus papás, no ha cortado ataduras generacionales en su pasado, se metió en temas espirituales, o de ocultismo, no sé, ¿no? O sea, ¿dónde viene el origen de ese comportamiento? Y sin darte cuenta, son cosas que se estuvieron sembrando y regando, ¿no? Entonces es bien importante revisar, ¿sabes qué? ¿Cómo es, ¿no? Entonces, yo te voy a decir una cosa, ¿cómo sería tu vida si tú hoy tomaras una súper responsabilidad de sembrar semillas que van a traer una bendición de parte de Dios? ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida? ¿Qué pasaría? Tus relaciones mejorarían drásticamente. Tu vida financiera alcanzaría una estabilidad como nunca antes. Tuvieras crecimiento financiero en tu vida. Disfrutarías la vida de una manera más plena.
y significativa, ¿no? Entonces yo te voy a hacer una pregunta, y entre más cosas, ¿no? Estuvieras más entendimiento de tu propósito, todo lo mirarías con un lente diferente, con un filtro, vivirías con más paz, se desatan muchísimas bendiciones que no terminaría aquí, ¿no? Pero esta es una pregunta para esta semana, ¿no? Este, eh, Me gustaría que fuéramos bien honestos, en identificar las áreas en que tú has sembrado irresponsablemente. ¿En qué área de tu vida tú has sembrado irresponsablemente? Este, y hoy comienza a tomar decisiones responsables. Obviamente que hay que ser pacientes y persistentes, sabiendo que la cosecha en el tiempo de Dios va a venir, ¿no? Este, eh, Sé muy responsable en todo lo que siembras. Si tú dices, no, David, yo voy a andar ahí teniendo relaciones con personas para pasar el rato, con amigos, que para amigas, y voy a andar acá tirando relajo y todo. O sea, o sea, ese tiempo es un tiempo que estás sembrando cosas. Ya tú evalúas si son buenas o malas. Entonces, como, pero estás sembrando cosas. No, David, voy a endeudarme aquí para gastar y que todo, ser la envidia de los amigos en el carro que compré. O sea, tú evalúas si lo que siembras está siendo responsable o irresponsable. Y eso es un diagnóstico honesto que nos va a dar una claridad de nuestra condición actual. Y pues es muy importante como definir ese autor para de ahí partir, ¿no? Una vez escuché a un autor que se llama Max Priest que decía, la primera responsabilidad de un líder, una persona sabia, es tener la capacidad de honestamente definir la realidad. Pues es que ¿dónde estoy ahorita? Aquí estoy. Y de aquí empezamos a partir de construir. Tengo consecuencias en mi vida por haber sembrado responsablemente, pero a la vez también tengo consecuencias buenas de la vida, cosas buenas de la vida por haber sembrado sabiamente. Entonces hay que hacer una evaluación honesta y pedirle a Dios que conduzca todos nuestros pensamientos y todo lo que hablamos, lo que sentimos, lo que hacemos para poder construir una vida significativa. Porque el ser humano siempre se mueve en dirección de sus pensamientos más fuertes. Como dice la Biblia en Proverbios, ¿no? Tal es el pensamiento de su corazón, tal es él. Y este principio Dios lo estableció de la siembra y la cosecha para bendecirnos, protegernos y enseñarnos. Este principio nos va a traer mucha protección de crisis de colapsos innecesarios. Nos sirve para aprender y para bendecirnos. Por eso podemos sacar muchas ventajas de este principio y así podemos predecir el futuro cómo va a ser. A ver, este, una pregunta para ir terminando, ¿no? Ahorita practicamos todo lo que quieran. Empezamos a platicar. Esta es una pregunta. ¿Tú ahorita ahorita tú vives sufriendo las consecuencias de malas decisiones o o vives disfrutando de las bendiciones de lo que sembraste anteriormente? Ahí la pongo en la mesa. ¿Vives sufriendo consecuencias de sembrar mal o estás viviendo ahorita, estás disfrutando bendiciones de haber sembrado bien? Lo pongo ahí en la mesa nomás. Es más, Efraín, escríbelo ahí, o Carlos, escríbelo ahí en el chat ahí. Pregunta, ¿estás sufriendo las consecuencias de sembrar mal o estás disfrutando de las bendiciones de haber sembrado bien? Pongan ahí en el chat ahí y evaluemos dónde estamos, ¿no? Este, y quiero recordar este principio que hablé al principio, ¿no? El versículo que hablé al principio, que dice en Gálatas 6:7 dice, cada uno cosecha lo que siembra. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Siempre vas a cosechar lo que sembraste. Este principio personalmente me cambió la vida. Me ayudó muchísimo a poder em, evaluar mi vida años atrás. Y es una pregunta que yo me hago constantemente. ¿Qué estoy sembrando ahorita? ¿Qué estoy sembrando ahorita para poder construir un mejor futuro? Son decisiones, fíjate, lo que estamos hablando hoy y lo que hablamos la semana pasada son cosas, son cosas que si las vamos hilando, son engranes. Si los vamos hilando, nos van a ir llevando a una mejor posición en la vida. Lo que hablamos la semana pasada de la hormiga, ¿se acuerdan? Ejemplo de la hormiga, y lo que hablamos hoy.
Esas dos, vamos a ir engranando cosas estas próximas semanas que eventualmente nos van a generar una pavimentación de una realidad de mucha bendición y abundancia. Pero para eso hay que ser sabios. Yo una vez pensando, "No, es que mientras haga cosas buenas o no tan malas, todo está bien". No, no, hay que ser muy sabios en todo lo que haces. Solteros, ahí les va. Ahí esos ya son gratis, Ernesto, son gratis ya. Gratis, ahí va. Bonus gratis, gratis. Oren por su esposa, oren por su esposo, su futuro esposo, mujeres, su futura esposa, hombres. Oren por esas cosas. Es que Dios, dame, bendícelo, ayúdame a ser sabio y sabia en poder escoger la pareja que tienes para mí. Dame sabiduría que debo de aprender hoy para poder llegar a esa nueva responsabilidad en la vida de una manera sabia. ¿Qué tengo que construir mi vida internamente hoy? O sea, ¿qué tengo que hacer hoy para eso? O sea, yo también dame mucha sabiduría, Dios, no, en estar sembrando, perdón, en qué hago para poder tener esta realidad en mi vida. Y empecemos a decodificar toda nuestra vida, pedazo por pedazo, e integremos estos principios espirituales. Les aseguro, les aseguro que vamos a cosechar bendiciones de Dios inusuales. Yo quisiera terminar para orar, quisiera orar antes de terminar que oráramos. Y luego platicamos la platicada, ¿no? Hoy ni los dejé hablar tampoco, Efraín. No los dejé hablar, Mariana, no los dejé hablar hoy tampoco. Me emocioné. Pero déjenme orar, vamos a orar, vamos a orar. Jesús, Señor Jesús, te pido por cada persona que está en este grupo hoy, Señor, te pido que tú los bendigas, Señor, que tú los llenes de tu sabiduría, Señor, que tú nos des la capacidad y entendimiento de nuestro estado actual, Señor, para poder ser muy sabios en cómo tomamos decisiones, en cómo corregimos malos frutos, realidades no muy buenas que estamos viviendo, Señor, te pido que tú nos des sabiduría, Señor, el día de hoy. Llénanos de sabiduría, entendimiento y revelación de tu Biblia, de tu palabra, Dios. Y que tu Espíritu Santo conduzca nuestros pensamientos, nuestras decisiones y todo lo que hacemos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Declaramos que hoy, Señor, este año es un año donde estamos construyendo cosas significativas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué gusto verlos. Me da muchísimo gusto verlos por